A la palabra de Dios, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 17. Y hoy es una segunda parte o parte de lo que estuvimos enseñando hoy en la mañana sobre cómo es que podemos ganar la ciudadanía. Y obviamente que pues estamos hablando en términos espirituales. Y este segundo tema se llama ¿cómo puedo perder la ciudadanía? En tono de pregunta. Y obviamente porque pues, bueno, el desarrollo de la prédica nos va a ir enseñando. Vamos allí a Lucas capítulo 17, versículo 33. Leemos la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Muy bien, hasta ahí vamos a hablar con el Señor. Señor, te damos gracias. Gracias por el privilegio que nos das de estar ante tu presencia, mi Dios, para que nos hables al corazón, para que nos hables, Señor, a nuestra vida, Señor, para que nos enseñes, nos instruyas, pero también, mi Dios, nos exhortes, mi Dios, y nos fortalezcas, mi Dios, para que nosotros también, a su vez, te demos una respuesta, mi Dios, favorable de lo que tú nos demandas, mi Dios. Habla, Señor, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra alma, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Para empezar a entender este versículo, tenemos que entender que nadie puede perder algo que no tiene. Eso es imposible. Y uno podría perder dinero, pues no tengo dinero. No. Se pierde lo que se tiene. Este versículo es un juego de palabras que son una paradoja. Suena incongruente y que no tiene sentido si la leemos de forma literal. Como dice que todo el que procure salvar su vida la perderá. Y como que no tiene sentido. Como que no entiendo. Entonces es una paradoja, algo que se opone. Pero si la estudiamos de forma espiritual, cobra sentido y nos hace entender la esencia del texto de este versículo. Por ejemplo, el que procura salvar su vida significa que aquel que quiere conservar su vida llena de pecados, continuar con su misma rutina, continuar con su vida loca, diría alguien, significa que quiere conservar su vida llena de pecados, siguiendo o viviendo a su manera y no a la manera de Dios, a lo que Dios nos demanda. Significa que quiere seguir conservando su misma forma de pensar y perderá la única oportunidad que tiene de salvar su vida, de ganar la vida eterna, la única oportunidad de entrar al reino de Dios. La única oportunidad que tenemos de nacer de nuevo es muriendo, es perdiendo nuestra vida. Y obviamente que no hablo en lo natural, sino hablo de nuestro yo, perder nuestra forma de pensar que nos era contraria a la palabra de Dios. Porque de obtener, perderíamos la única oportunidad de entrar al reino de Dios, de obtener la ciudadanía para entrar a la ciudad de la Nueva Jerusalén, porque allí no entrarán los carnales, los que andan según la carne. Y Pablo nos habla y manifiestas son las obras de la carne. Y dice, los que andan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Esas cosas semejantes también las habla Pablo en Corintios, también en Apocalipsis nos habla lo que los mentirosos, los que se echan con varón, todos aquellos matricidas, patricidas, todos ellos. Por eso dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo ha dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no van a poder entrar. Y lo está hablando aquí, ¿quién cree? A la iglesia. ¿Por qué? Porque obviamente todos estamos en un proceso.
Solo los muertos en Cristo obtienen la nueva ciudadanía. Por eso, para ganar la ciudadanía, tengo que perder la que tengo. Entiéndase, conceptos humanos o pensamientos humanos. Porque obviamente que obtenemos la nueva ciudadanía al nacer de nuevo. Porque han muerto al pecado, a ellos mismos, cediendo sus derechos a Cristo. Y todo aquel que renuncia a su vida de pecado se salvará del juicio eterno. Obviamente que debe de haber evidencias. Recuerden que la salvación es por obras, pero las obras evidencian a quien hemos creído. En 2 de Pedro nos habla el apóstol Pedro, nos habla que en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4 en adelante, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, aquí habla de que, bueno, para ellos no había arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué es que Dios no perdonó a los ángeles? Bueno, porque ellos no necesitaban fe, hermanos. Ellos convivían con Dios. Ellos habitaban en las huestes celestiales. Significa que ellos lo hicieron cuando se rebelaron contra Dios. Ellos conocían, ellos no eran ignorantes. Tampoco necesitaban fe porque veían a Dios, pero se rebelaron con premeditación, alevosía y ventaja. Por eso dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, aquí habla de consecuencias del pecado, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí recuerda de que, como dice que era pregonero de justicia, significa que Noé les predicaba, no eran ignorantes. Por eso dice en Mateo 24, dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, que se casaban y se daban en casamiento. Pero también dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Significa que sí terminaron entendiendo, pero demasiado tarde. Ahora dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Aquí habla de esas ciudades que practicaban el pecado, que habían sobrepasado ahora sí que la forma de pecar, porque recuerde que los sodomitas pues practicaban el homosexualismo, pero no solamente eso, sino que también Ezequiel nos habla de otras conductas que tenían, que obviamente que llegaron hasta el colmo, de tal manera que Dios acabó con ellos. Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a los que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronunciaban juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán por su propia perdición. Aquí habla de personas, y sigue diciendo, dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores.
Quiere decir que a pesar de que siguen pecando, ellos continúan en el pecado. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, ahora sí que a los más débiles. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de su maldad. Recuerde que el premio era obviamente ganancia por maldecir al pueblo de Dios. Dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Entiéndase, por una corriente, por una filosofía, por un pensamiento, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. No un tiempo, dice para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Por ejemplo, imagínense un pastor que les predique sobre huyan del adulterio y el pastor adúltero. ¿Me explico? O que huyan de un pecado, pero el pastor o el que esté compartiendo es esclavo de ese pecado. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor. Aquí quiero hacer una pausa para decirles de que estas personas no eran ignorantes, conocían, sabían lo que estaban haciendo y que estaba mal. Por eso dice, ciertamente habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, habla de cristianos ya, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Significa que estas personas no eran ignorantes, eran necias. ¿Por qué? Porque tenían conocimiento, habían experimentado la gracia de Dios, el favor de Dios a través del Espíritu Santo por nuestro Salvador Señor Jesucristo. Pero dice que se vuelven a enredar. Es como, por ejemplo, una persona que, vamos a decir, un pecado, robaba, se convierte al Señor y deja de robar, pero después es engañado nuevamente, ya sea por sus concupiscencias o seducido por alguien más, y vuelve a robar. Y dice que su postrer estado llega a ser peor que el primero. Tal vez antes robaba una tienda, después robaba un supermercado, ahora ya roba hasta bancos. Ya no le importa. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Significa que ya conocían. Tuvieron el privilegio de conocer de las Escrituras. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Okay. Dios no perdonó, y no es de que Dios fuera malo, que Dios no quiera perdonar. Mire, hay una gran diferencia cuando pecamos porque ignoramos. Pero ya cuando pecamos con premeditación, alevosía y ventaja, híjole, hermanos, aquí es de derramar nuestro corazón para que Dios tenga misericordia y nos perdone. Porque cuando llega una persona a un cierto conocimiento y que se vuelve a enredar, mire, es casi imposible, como dice el escritor de Hebreos, que ya el Señor Jesucristo no va a ser crucificado otra vez. ¿Por qué? Porque gustó, saboreó, probó, perdió la oportunidad, ahora sí que perdió su salvación. A ver, pastor, explíqueme eso. Bueno, es que, mire, quiero enseñar esto, de que hay personas que
están en desobediencia. Vamos a decir, robaron y se sienten mal. Qué sé yo, cometieron un pecado y se sienten mal. Y tal vez se apartan, su mismo pecado les impide acercarse por su conciencia, porque sienten vergüenza o se sienten orgullosos y se apartan, pero no han negado al Señor Jesucristo. Y el Señor perfeccionará la obra que comenzó, como con el hijo pródigo, y después regresará a la casa del Padre, porque no niega a Jesús. Pero la persona que deliberadamente dice, yo ya no creo en Jesús, esos son puros cuentos, eso sí, ya, después de haber recibido la salvación, ahí sí dice el Señor, están seguros en el hueco de mi mano, ¿sí? Si no te sales. Por eso la Escritura viene con advertencias: el que guarda, el que retenga, el que mantenga, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, para ser salvo tengo que perseverar. Bueno, es que es la evidencia de que eres salvo. Cometemos errores, sí. Pecamos, sí, porque somos pecadores, somos imperfectos. Pero el que practica el pecado es del diablo. Es aquel que ya no le importa un pecado, otro pecado, está fabricando pecados. El que comete pecado, dice, ¿quién? Todos pecamos. Dice, aquel que dice que no es mentiroso, hace a Dios mentiroso. Porque todos pecamos. La maldad está dentro de nosotros. Ahora, tenemos que aprender y caminar en santificándonos, apartándonos del pecado. Y aquí habla de la disposición del creyente, seguir acercándonos a Dios. Pero aquella persona que ya dice, yo ya no creo en Jesús, y yo voy con los idólatras, yo voy con los homosexuales, yo voy con las prostitutas, yo sigo en esto, ya esa persona ya no va a poder regresar porque ya negó a Jesús. ¿Me explico? Espero explicarme, y si no, déjenme desarrollar esto. Por eso comienza diciendo Pedro, si Dios no perdonó a los ángeles. Y luego vuelve y toma otro ejemplo. Si Dios no perdonó al mundo antiguo, los del diluvio, y luego vuelve a tomar otro ejemplo. Si Dios no perdonó a Sodoma y a Gomorra, para que quede como ejemplo, que no estés jugando con tu salvación. ¿Entiende la exhortación de parte de Dios a través de Pedro? Y dice, claro, pero porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿crees que te va a perdonar a ti? Después de haber conocido, después de haber gustado, después de haber, como dice el versículo 20, ciertamente si habiéndose escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Aquí ya no está hablando, puso los ejemplos del Antiguo Testamento, ahora está poniendo el ejemplo, o que entendamos el ejemplo ahora en lo cotidiano, en lo contemporáneo, en los tiempos de la gracia. Por eso está escrito en el Nuevo Testamento. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Amén? Ok. Por eso dice, si Dios no perdonó, y no es porque Dios no perdonó, y no es porque Dios fuera malo, o sea malo, perdón. Dios fue justo y les advirtió como a ciudadanos en los tiempos de Noé. La gente que vivía ahí junto a Noé, ahí, porque recuerde que nada más toda la humanidad estaba ahí concentrada en esa región. Que al final, sí, al final de cuentas, los que vivían alrededor de Noé sí entendieron hasta que llegó el diluvio. Significa que fueron advertidos por Noé como pregonero de justicia. Predicó una vida de rectitud, hablando de Noé. Y dice, tampoco perdonó a Sodoma ni a Gomorra, porque ellos sabían las causas que provocó el diluvio universal. Ellos no eran ignorantes, porque fue universal el diluvio. Por eso lo está llevando en una secuencia. No perdonó a los ángeles, no perdonó al mundo antiguo, y luego pone el ejemplo de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque supieron a través de Noé y su descendencia, Cam, Jafet y Sem, conocieron las consecuencias. Pero ellos, ¿qué hicieron? La descendencia después hicieron su torre de Babel, su propio medio de salvación.
y Dios los confundió. Entonces ya fueron dispersados, pero todos iban con el conocimiento de lo que habían experimentado a través del diluvio. Por eso pones, y si Dios no perdonó, ¿a quién? A Sodoma y a Gomorra. ¿Por qué? Porque ellos ya sabían cómo estaban viviendo los contemporáneos de Noé. Porque ellos ya sabían las causas que provocó el diluvio universal. Y aún así decidieron que sus pensamientos fueran de continuo solamente el mal. Y para entender el justo juicio de Dios contra los habitantes de Sodoma, tenemos que conocer su historia. Sodoma se menciona en los tiempos de Abraham. Perdón. Y Lot, en los tiempos de Abraham y Lot, su sobrino. Recuerde que Dios fue llamado de Ur de los Caldeos, llega a Canaán y después por una hambruna llega y dice que su sobrino iba juntamente con él. Ahí entonces llegan a Egipto y luego salen muy ricos de ahí. El faraón le había dado a Abraham por su esposa Sarai, le había dado camellos, siervos, ganado, y salieron muy ricos de ahí. Pero dice la escritura que después de que llegaron a una región, Lot juntamente con su tío Abraham, dice que la tierra llegó a ser insuficiente. Tenían sus ganados, pero la tierra, el pastizal era insuficiente para ambos ganados. Y le dijo a Abraham a Lot su sobrino, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. Y dice la escritura, y alzó Lot sus ojos y vio. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Eva? Después de que ya sabía las consecuencias de que si probaban del fruto del árbol prohibido, y dice, y miró. Miren cómo viene por la vista el pecado. Dice, y vio que el fruto era agradable para alcanzar la sabiduría, hablando de Eva. Pero en el caso de Lot, y dice, y vio Lot, haga de cuenta que para acá estaba todo desértico, pero para este lado, dice que era una llanura, dice que era como el jardín del Edén, porque era de riego. Dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque la tierra de Egipto mucha zona era de riego por el río Nilo. Y dice, en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. En esa región, hoy en día, donde se cree que estaba Sodoma y Gomorra, dice que la escritura dice que Dios hizo llover fuego y azufre. A través de ese fuego y azufre, hoy está comprobado que es ahí donde estaba, se conoce como el Mar Muerto. El Mar Muerto porque es mucha la sal. Ahí no hay vegetación, ahí no hay vida acuática, vida en peces. ¿Por qué? Porque morirían, es mucha la sal. La gente que va y se va, hace sus baños ahí, puede estar nada más un tiempo porque hasta flota. Aunque no sepan nadar, flota por toda la sal que está ahí. Y también está comprobado científicamente el exceso de azufre que hay ahí. O sea, de alguna manera, hasta el azufre, hay lugares o para ciertas enfermedades es bueno el azufre. Sí, porque mata. Sí, pues imagínense, en el infierno pues todos están para los muertos ahí espiritualmente. Pero a lo que estoy diciendo es de que esa región, antes de que estuviera así muerta, era como el jardín del Edén. Lo está diciendo aquí. Porque así era Sodoma, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Sabemos que Abraham era un hombre con propósito. Que él, el que tenía la bendición de Jehová. Dios le había dicho, el que te bendijera, yo lo bendeciré. El que te maldiga, yo te voy a bendecir, Abraham. Y yo te mostraré una tierra que fluye leche y miel. O sea, él venía con la bendición ya. Como quien dice, traer la torta bajo el brazo. Él no se iba a preocupar porque Dios iba a tener cuidado de él. Pero Lot andaba por vista.
Abraham, cuando salió de Ur de los Caldeos, dice que salió sin saber a dónde iba a ir. Significa que caminaba por fe. Y dice, y llegó a Canaán, lo que es ahorita Israel o Jerusalén, la tierra prometida. Ahora, ¿cómo es que llegó ahí si Dios no le dijo que esa tierra iba a ser? Porque dice unos versículos anteriores, ahí del capítulo 10 de Génesis, que salió sin saber a dónde iba a ir. ¿Cómo es que llegó ahí? Por fe. Lo que significa que si nosotros andamos por fe, vamos a llegar a nuestra tierra prometida. Amén. Eso es andar por fe. Ahora, Lot era el hombre que andaba por vista y no por fe. El que es ambicioso, el que buscaba mayor prosperidad. Ahora, todos somos así cuando ponemos nuestra mirada en lo terrenal y no en lo celestial. De hecho, dice la Escritura en Hebreos que Abraham, él no se puso a construir una casa. No, él andaba en tiendas. Y dice que de repente volteaba y saludaba como al invisible. Porque él había puesto su fe en el autor y constructor de una nueva ciudad, la Jerusalén. Me estoy hablando espiritualmente. Abraham no entendía. Por eso él no edificó casa. Aunque tenía recursos, era muy rico. Pero él andaba en tiendas. ¿Por qué? Porque él andaba de peregrino. ¿Amén, hermanos? Ahora, ahora todos, por naturaleza, como imperfectos, todos somos así cuando ponemos la mirada en lo terrenal, como Lot. Dentro de nosotros, hermanos, hay un Lot que de repente nos desesperamos y andamos, vemos el problema, vemos la enfermedad, vemos una aflicción, vemos la escasez, qué sé yo, vemos algo y nos podemos desesperar. Pero si eres cristiano, recuerda que dentro de ti también está un Abraham, un hombre de fe, uno que camina por fe y no por vista. Entonces aquí, ¿quién va a vencer al otro? Pues el que se alimente más. Si usted alimenta la carne, va a ganar Lot. Porque Lot, aunque andaba con su tío, pero andaba carnal. Porque él andaba por vista. El hombre de fe, aunque no haya vacas en el corral, aunque mi padre y mi madre me dejare, aunque ande en valle de sombra, no temeré. ¿Por qué? Porque anda por fe y no por vista. ¿Amén, hermanos? Ok. Más adelante, Abraham se instala en Canaán y Lot se fue acercando cada vez más a Sodoma, que terminó poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Ahí dice, dice, no, y se fue acercando. ¿Por qué? Porque todo tiene un principio, hermanos. Todo tiene un origen. Se fue acercando, coqueteando ahí con la compañera del trabajo, coqueteando ahí con el vecino, qué sé yo, coquetea y empieza, y dame tu teléfono, y dame tu Facebook, y empieza, se va apartando. Así, vamos a decir, se va acercando Lot, ¿a qué? A Sodoma. Y pone su tienda cerca de Sodoma. Se fue acercando cada vez a Sodoma, que terminó poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Sodoma estaba amurallada y puso su tienda ahí, afuera. Pero ¿qué cree? Más adelante, cuando se levanta una guerra contra Sodoma, una coalición de reyes contra otro grupo de reyes, Lot, dice la Escritura que Lot ya moraba dentro de Sodoma. Tanto así que cuando vinieron esa coalición de reyes, se llevaron secuestrado a Lot, a su familia. ¿Por qué? Porque ya estaba dentro de Sodoma. ¿Me estoy explicando? Okay. Es aquel que empieza a coquetear con el pecado. Y ya después terminas allá, en tu Sodoma. Para lo que usted sea su Sodoma. Tal vez para algunos será la televisión, para algunos será la pornografía, para algunos será el odio, la amargura, qué sé yo. Pero eso puede ser tu Sodoma. Te vas acercando. Ahora, poco a poco se fue acercando a la ciudad del pecado, entiéndase Sodoma.
Pero eso también quiere decir que cada vez se iba alejando del hombre de propósito, de Abraham. Abraham se quedó ahí en su tierra prometida, en Canaán. Pero Lot se iba alejando, se iba acercando a Sodoma. Sodoma, a ver si recuerdo, Sodoma significa tierra ardiente. Fíjense nada más cómo se... Y el nombre del rey, Bela, significa aquel que surge como la serpiente de la tierra ardiente. Bueno, omita eso, pero cobra sentido también. Ahora, el hecho es de que mientras más se acerca a su Sodoma, se alejó de Dios. ¿Me explico? Así también, cualquiera de nosotros, una persona puede empezar a coquetear, o ya no voy el domingo, ya no voy, se empieza a apartar y deja de congregarse, y empieza a irse al baile, empieza a irse aquí, empieza a coquetear con el mundo, y ya, y se marchó, ahí dice la canción, y se fue. ¿Por qué? Porque ya cuando acordó, ya menos acordó, ya estaba ahí en Sodoma, plantadote. Ahora, después Dios mismo visita a Abraham. Usted conoce la historia ahí en el libro de Génesis. Y cuando de los 3 visitantes que llegan ahí con Abraham, y cuando Abraham los vio, él desconocía que era el Señor en una teofanía, en una cristofanía. Venía con 2 ángeles y él se postró y dice: no pases de largo, déjame te atiendo, le prepara una comida y se queda con él. Entonces él entendió que era Dios. Entonces Dios dice, ahí dice la escritura: ocultaré a mi siervo Abraham lo que voy a hacer. Mire, cuando un hombre, una mujer se consagra a Dios, viene revelación de la palabra de Dios. Entonces le revela lo que va a hacer. Y dice la escritura, dice que le revela el juicio que vendría sobre Sodoma y Gomorra por el pecado de ellos, que se había agravado en extremo, dice la escritura. Porque llega un momento en que Abraham y Dios se quedan solos en esa cristofanía. Se quedan solos, y ya los ángeles, ellos se fueron a Sodoma, rumbo a Sodoma. Y aquí es donde le revela, dice: pues voy a destruirlo, voy a destruir Sodoma. Y dice que porque el pecado se había agravado en extremo, como lo que pasó con Noé, como lo que pasó en la rebelión allá en el tercer cielo de los ángeles. Ahora, no solo era el homosexualismo del pecado de Sodoma, sino que también había exceso de pan. Eso ya nos lo dice Ezequiel. Dice que Sodoma y en Gomorra había exceso de pan, de alimento, lo que significa que había prosperidad, había dinero, había billullo, había dólares, bueno, que ya el dólar, bueno, había dólares o había dinero, había abundancia de pan y había abundancia de ociosidad, flojera, trabajando cuando querían, dice: y no fortalecían la mano del afligido, del menesteroso, del forastero. No tenían misericordia, de tanto así de que llegaba uno y ¿cuánto traes? Y haga de cuenta que iba a decir DF, pero mejor no digo, no sé. Bueno, el hecho es de que llegaban y ahora sí que lo pasaban por la báscula, y que si lo veían ahí en la calle, ahí en la plaza, no le ayudaban. Como era culturalmente era un hábito que tenían los del Medio Oriente, que si había un necesitado o había un visitante, lo recibían en su casa. Era un privilegio aún para hoy en día, para algunas culturas en Medio Oriente, dan su vida por un visitante. Entonces dice que ahí en Sodoma no tenían misericordia, no fortalecían la mano del afligido, del menesteroso, del forastero, no tenían misericordia, eran soberbios. Y la soberbia muchas veces se gesta
por la abundancia, la prosperidad, por la soberbia, es doble porción de orgullo. Una persona puede ser orgullosa, pero imagínense, orgullosa más orgullo, la persona se vuelve soberbia. O sea, ves que aquí huele a orgullo. Sí, pero con 2 o 3 cachetadas y con eso tiene. Pero el soberbio, como Faraón, la soberbia de Faraón, y mire todo cómo terminaron. Como Nabucodonosor, dice que él al final de cuentas entendió. Dice que Dios humilla a quien Él quiere y dice que también al que anda en soberbia. ¿Cómo estaba Nabucodonosor? Con orgullo, más orgullo, llegó a la soberbia. Ahora, así eran los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Había mucha soberbia y obviamente por lo que nos dice Ezequiel, que había abundancia, había prosperidad y se enorgullecían de su maldad, de su pecado, de su libertinaje, de su homosexualidad. Aparte que cometían muchas abominaciones. Abominaciones también significa que eran idólatras. Por eso la idolatría se considera abominación delante de Dios. Entre otras cosas, pues adoraban a dioses falsos. Pablo dice en Romanos 1:18, dice la Escritura que Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Significa que les reveló que la creación. Significa que no eran ignorantes, tanto como en los días de Noé, como también los de Sodoma y Gomorra. No eran ignorantes. Porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Diciendo, yo no sé por qué llueve. Sí sabes, no te hagas. O yo no sé por qué crece lo verde. Sí sabes, no te hagas. Es que yo no sé por qué porque Dios te creó a su imagen y semejanza. No te hagas con que no sabes, no, sí sabes, pero ahora aquí va a decir por qué viene no ignorancia, sino que habla de una necedad. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué significa? No eran ignorantes. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y es lo que pasa el día de hoy, no le dan gracias a Dios. Piensan que su trabajo es porque se lo merecen, que creen que tienen la familia que tienen porque son ellos los meros. No, dale honra y gloria a Dios. Porque si no, mira lo que pasa. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué significa? Que su corazón se volvió un necio. Entiéndase la persona. Sus pensamientos, sus razonamientos, es que yo me lo merezco. Yo tengo derecho de ser feliz. Ok, dice la Escritura. Versículo 22. Profesando ser sabios, se creían muy sabios, muy inteligentes. Se hicieron necios. Mire, porque la sabiduría de Dios la vamos a encontrar aquí en la palabra de Dios. La sabiduría del mundo dice que es terrenal, animal y diabólica. Según Santiago. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. O sea, Dios no se contamina con el pecado. Dios es santo, santo, santo. No hay oscuridad, no hay iniquidad en Él. Pero dice, cambiaron a Dios. ¿Por qué? Y dice, en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Qué hicieron? Ídolos. Hicieron su Santa Cayetana, su Santa Cayetano, y ahora se postran a ellos. Por eso dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen por eso dice, no te harás imagen y semejanza de Dios en lo que está arriba en el cielo,
en la tierra y debajo de las aguas de la tierra, porque es abominación delante de Dios. Esto es idolatría. Dice que cambiaron en semejanza de imagen de hombre corruptible, significa que muere. Dios no muere, por eso Él es incorruptible. Dice de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué es esto? Esto es cuando se empezaron a buscar en el cielo. Piscis, Acuario, reptiles, todo eso. ¿Por qué? Porque abrieron puertas espirituales para que entraran los demonios. Okay. La Torre de Babel, entiéndase. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿Qué son concupiscencias? Pensamientos humanos, pensamientos. Recuerde de que por la caída del hombre, su mente fue corrompida, su corazón fue endurecido y su carne se llenó de pecado. Amén. Ahora, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Por qué? Porque Dios respeta el libre albedrío. Ya conocías, no puedes decir que eras ignorante, no, tú ya conocías a Adán, ya conocías a Eva, ya conocías a Caín, y después las descendencias, ya conocían los habitantes que estaban ahí con Noé, ya conocían, pero cambiaron a Dios por hombre, Nimrod y todo eso. Dice, y las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Es como, queremos a Barrabás en vez de Cristo, o queremos a Baal en vez de a Cristo. Queremos el pecado, queremos la serpiente antigua. Le creyeron más a una serpiente que a Dios. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, causa. Aquí va a hablar de la causa, de las consecuencias. Por esto Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué es esto? Lesbianismo. Mire, toda religión te lleva a la inmoralidad sexual. Toda. Cualquiera que me mencione. Religión, hermanos, habla de las acciones para acercarme a Dios. ¿Pero cuál Dios? En cambio, aquí habla del lesbianismo. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer. ¿Qué significa? Tener relaciones con su esposa. Por eso dice, así también. Las mujeres, ¿qué hicieron primero? Bueno, menciona primero las mujeres. Dejando el uso natural de la mujer, se metieron con otra mujer. Lesbianismo. Dice, por eso dice, así también los hombres. Dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. ¿Qué es lascivia? Pensamientos libidinosos, pensamientos corruptos, pensamientos que llevan a la inmoralidad sexual. Dice, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. ¿Qué es esto? Homosexualismo. Si alguien que me diga, no, es que Dios no condena a los homosexuales, ¿qué te está diciendo aquí? Lo digo esto con mucho respeto, pero con la autoridad que me dice la palabra de Dios. Dice, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Qué es? Consecuencias, enfermedades. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a su mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos,
inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿A quién está mencionando? A toda la humanidad. Sin embargo, es un cuadro de lo que había en Sodoma. ¿Amén, hermanos? Estoy tomando un ejemplo nada más. Dice, quienes habiendo ¿qué? Entendido. No eran ignorantes. Estaban entendiendo. Comprendieron, dice, que habiendo entendido que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Sí sabían que era pecado. Que se quieran justificar es otra cosa. Pero ellos miren, todos sabemos que robar es malo, que matar es malo, que un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer es malo. Ellos lo saben. ¿Me explico, hermanos? ¿Por qué? Porque Dios nos capacitó con una conciencia, ya nos lo dice en el capítulo 2. Dios nos dio una conciencia que nos dicta lo bueno y lo malo. Tú sabes que estás mal, estás cometiendo un hecho vergonzoso, pero te justificas y tú reclamas tus derechos. Ahora, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué significa esto, pastor? Por ejemplo, cuando yo voto sí al aborto. Ok, yo no soy doctor. Yo no estoy metiendo unas pinzas, unas tijeras ahí en el útero de una mujer para destazar, cortar a un embrión, a un bebé. Yo me hago tan culpable delante de Dios porque voté a favor. ¿Me expliqué, hermanos? Como leyes que vayan a favor del homosexualismo. Pastores, que tenemos que modernizarnos. La Biblia no se moderniza. La Biblia es la misma ayer, hoy y siempre. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Yo no escribí esto. Los legisladores, todos aquí están haciendo leyes para el progreso de la humanidad. Déjenlos que se metan. No, la Biblia dice que no. Pero aún Dios está respetando el libre albedrío de toda la humanidad. ¿No me quieres a mí? Ok, te voy a entregar a tus concupiscencias. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ok. Y esa es la introducción. Bueno, ¿por qué? Porque resulta, usted tiene que escuchar, o le recomiendo, escuchar la enseñanza de hoy en la mañana. Los que no la escucharon o los que me están escuchando, le recomiendo que la escuche porque estoy hablando cómo usted gana la ciudadanía. ¿De qué? De la nueva Israel. No del antiguo, no del antiguo Israel, porque la ciudadanía era específicamente para los de esa nación. Pero yo estoy hablando de la nueva ciudadanía, la que es a través de la fe en Cristo Jesús, la de la fe de Abraham, que creyó en Cristo. ¿Ok? Si ya lo escuché, usted va a decir, sí, cierto, ya entendí. Porque resulta que este Israel, el actual, lo que se conoce como el Estado de Israel, que está dirigido por el primer ministro Benjamín Netanyahu, ese no es del Israel que habla la Biblia. Ahora, escuche la primera enseñanza para que pueda entender esto. Porque resulta que el próximo primero de junio al 4, que es el mes del orgullo gay, en Israel, la Tierra Santa, a la orilla del Mar Muerto, en el valle de Sidi, se estará llevando un evento de 4 días llamado Pride Land. Un evento que promueve el orgullo gay. Y el gobierno de Benjamín Netanyahu lo está promocionando. No solamente promocionando, sino que está soltando el billullo. Obviamente que aquí hay empresas, zonas hoteleras, todo eso, hasta la coca, qué sé yo, cualquier que quiera vender ahí, obviamente tiene que pagar usted sabe cómo son los eventos esos. Resulta que el gobierno del Estado de Israel está promocionando este evento del orgullo gay. Ahora, lo digo esto con mucho respeto porque
Jesús también murió por ellos. Si se arrepienten, alcanzan la salvación. Y mi oración es para que, como dice Pedro, no es que Dios haya tardado, sino que Dios es paciente para que todos se arrepientan. Y la oración de todo cristiano es para que conozcan a Jesús. Ahora, lo sorprendente es de que nosotros como cristianos no le prediquemos a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, sabiendo la condenación. Mire, esto es tan difícil de procesarlo porque si tú lo estás entendiendo, solamente una persona que no entiende de la condenación se queda callado. Porque el que entiende está advirtiendo, ¡hey, cuidado! No era pregonero de justicia. Pero, mire, Abraham intercedió por Sodoma. Él sabía, entiéndase por lo cultural en esa región, él sabía, dice, vas a destruir toda una nación. ¿Y qué si hubiera 40 justos, 80 justos, 40 justos, 30 justos, 20 justos, 10 justos? ¿Sabe por qué quedó incendiada Sodoma? Porque no había 10 justos. Ahora, ¿a qué voy con esto? Es que tenemos que interceder aún por los que nos persiguen, dice el Señor Jesús. El gobierno del Estado de Israel es quien está promoviendo ya no es una marcha, hermanos. No, ya no es un desfile de un día, no, son 4 días. Promoviendo, yendo en contra de sus mismas leyes, como lo que está establecido para los ciudadanos de Israel en la ley de Moisés, como dice Levítico 18:22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. En Levítico 20:13 dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación. Hicieron ambos serán ellos, sobre ellos será su sangre. Significa que los saquen y apedréenlos. Ahora, ¿sabe dónde será ese evento de Pride Land? Donde se cree que estaba la ciudad de Sodoma y Gomorra. Es como doble insulto para Dios. Que no entendí. Dice que todo esto pasó como ejemplo. Lo dice Pedro, que destruyó a esta ciudad de Sodoma y Gomorra para que quede como ejemplo para las futuras generaciones. Ahora, ahí quieren establecer una ciudad, Yo ya estudiando un poquito más sobre esto, poco así, ¿no? Y empiezan ahí son las hoteleras ya. Pero el hecho es de que quieren hacer una ciudad ahí. Quieren reedificar Sodoma. Ahora, ¿dónde es? En Israel. Una persona ciudadana de Estados Unidos, déjame pongo un ejemplo aquí, puede perder su derecho de naturalización, su ciudadanía, si se enlista en un ejército enemigo de Estados Unidos. No estoy hablando de un ciudadano nacido, una persona que ha sido naturalizada. ¿Qué es esto? Bueno, un emigrante que recibió la ciudadanía, primero la residencia, luego la ciudadanía. Si nace, por ejemplo, un ciudadano americano, ahora ya la ley habla de que también es ciudadano, o por sus trámites, alguien lo pidió, un familiar o una compañía de trabajo, empieza un proceso donde puede llegar a obtener la ciudadanía. ¿Me explico? Pero la ley aquí en Estados Unidos habla de que sí puede perder la ciudadanía si se enlista con un ejército enemigo. Ahora, ¿usted cree que Dios está contento con esta ciudad o esta entidad de la nueva del Israel del día de hoy? Porque va en contra de sus principios, va en contra de su palabra. Dios no está contento. Por eso les recomiendo que escuchen la enseñanza del día de hoy en la mañana. ¿Cómo cree que se siente Dios con esto? ¿Contento o enojado?
No estoy diciendo que todos los ciudadanos de Israel sean así, de ninguna manera, no generalizo. Pero nadie puede negar que gran parte de su población no creen en Dios, menos en Jesús. El 100%, ya hoy en la mañana estuve enseñando quiénes son los hebreos, quiénes son los judíos, quiénes son los israelitas, quiénes son los sionistas. Por eso, para que entienda esto, también tienen que escuchar la otra. Ahora, del 100%, el día de hoy de los judíos, solo el 45% viven en Israel, el actual de hoy. Y el 20% de ellos son musulmanes y cristianos. Estamos hablando de 900, vamos a decir de 1 millón. ¿Cuánto de 1 millón de personas, de habitantes, si solamente el 45%, estamos hablando de 450,000 personas? De esos 450,000 personas, solamente el 20% está dividido entre árabes y cristianos. Significa que, vamos a tomar el 10% nada más ya, significa que son 45,000. Pero entre esos 45,000 estamos hablando de que son cristianos católicos, evangélicos, cristianos mormones, cristianos testigos de Jehová, porque los clasifican a todos como no judíos, como no musulmanes, ahora todos son cristianos. ¿Me explico, hermanos? Aparte de los hindúes y todo eso. Bueno. Pero significa, a lo que voy es de que es un remanente. De hecho, Elías dice, solamente yo he quedado. Y Dios le dice, no, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas a Baal. Aunque le diré, hay veces que yo me siento como Elías. Solamente yo he quedado. Y luego viene la divina respuesta. No te creas mucho, pastor. No. Hay otros cristianoides que... Ahora, este remanente de cristianos, entre los cuales otro tanto por ciento son entre católicos y de diferentes sectas o diferentes, vamos a decir que son creyentes en Jesús. Solo un remanente son salvos por creer en Jesús como su único y suficiente Salvador. Significa que ya aquí no ponen a otro mediador, sino solamente en Jesús. Habla de un remanente nada más. La Biblia dice que en la visita de Dios a Abraham, el clamor de los afligidos, dice Dios, es que ha subido el clamor de ellos a mí. Por eso descendió para ver la ciudad. Ahora, ¿quiere decir que Dios no sabía? Sí sabía. Pero es como para que quede constancia, como cuando desciende a ver la torre de Babel. Dios no sabía, claro que sabe todo, pero es para que no vayan a decir no, porque la soberbia de los habitantes de ahí de la torre de Babel era la soberbia. Entonces, para que no vayan a decir, no, yo no sabía, no, sí. Entonces, vemos cómo en la Biblia dice que la visita de Dios a Abraham, el clamor de los afligidos, de los menospreciados, ha subido a Jehová. Y Dios descendió para ver. La pregunta es, ¿quiénes fueron los que clamaron por ayuda? Los extranjeros, según Ezequiel. Porque los que estaban ahí en Sodoma, ellos no clamaban a Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque estaban en su homosexualismo, en su lesbianismo, en andar robando a los extranjeros, en andar al menesteroso, haciendo puras maldades. Entonces, a ellos fue a quien Dios escuchó. Póngame mucha atención. Yo siempre he enseñado de que cuando alguien menosprecia a alguien más, Dios siempre va a estar a favor de los menospreciados. Obviamente cuando es algo justo. Justo, digo, porque una persona, aunque sea el escogido de Dios y menosprecia a alguien, la balanza de Dios siempre va a estar a favor de los menospreciados, porque Dios es un Dios justo. Amén. Ahora, póngame atención en esto. El clamor del día de hoy está subiendo a Dios. ¿De quién? De los extranjeros.
de los vecinos. ¿Me estoy explicando, hermanos? Por eso escuchen la enseñanza de hoy en la mañana. ¿Por qué? Porque están los de Palestina, cuando están sufriendo genocidios. No estoy diciendo que sean el pueblo de Dios, no, Dios sigue teniendo un remanente ahí. Pero Dios no es de que, no quiero ver lo que está haciendo Netanyahu. Soy claro, hermanos. Porque Dios no está a favor del Estado de Israel, porque es el mismo Estado de Israel quien está promoviendo el homosexualismo. Por eso el Israel de hoy no es el que nos dice la Biblia. Ya voy a enseñar lo que dice Romanos 9, 10 y 11, pero eso es otra parte, un remanente. Pero esta es una miniserie. Ahora, ¿quiénes fueron los que clamaron, los que clamaron por ayuda? Los extranjeros, los vecinos, los que estaban sufriendo un genocidio, la destrucción de sus casas, mientras los ciudadanos de Sodoma se enorgullecían de lo que hacían. No ayudaban al afligido, ni querían que nadie les ayudara, ni las Naciones Unidas se metían ahí, como el día de hoy. Y lo subían a sus redes. Mire, sabemos de que Sodoma fue destruido, ¿sí? Todos lo sabemos. La Biblia no encuentran una ciudad en sí, quedó en ruinas. De hecho, algunos todavía están especulando dónde, pero obviamente haciendo excavaciones y todo, han encontrado lugares donde, porque no era solamente Sodoma y Gomorra, había unas ciudades alrededor, o pueblitos chiquitos, o ranchitos como quieran. Pero el hecho es de que Apocalipsis nos habla de otro Sodoma. Pablo le dice a Timoteo, le dice en 1 Timoteo, le dice, pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas. Los habitantes de Sodoma quedaron clasificados como homosexuales. Por eso se les da el nombre de sodomitas. Entonces, para los secuestradores, esto habla en 1 Timoteo 1, 10. Dice, secuestradores, para los mentirosos, perjurios, para cuanto se opongan a la sana doctrina. Hoy en día la ciudad de Israel se opone al cristianismo. ¿Hay cristianos? Sí. Es un remanente que está ahí. Pero ellos se oponen. De hecho, han levantado leyes, han promulgado leyes, legislado leyes, que todo aquel que ande predicando de Jesús, a la cárcel. Lea o vea las noticias de perdido. El hecho es de que el Estado de Israel se opone al cristianismo, se opone a Jesús. No es, por eso le digo que no es el Israel ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. Ahora, dice, según el glorioso Evangelio de Dios, bendito que a mí me ha sido encomendado. Ahora, más adelante, en Apocalipsis, capítulo 11, cuando nos habla de los dos testigos, ya me estoy adelantando mucho, pero déjenme una pausa aquí. Cuando llegan los dos testigos, dice la Escritura que ellos van a traer juicio, tanto así de que van a dar el testimonio. Dos testigos, algunos dicen que es Elías y otro Moisés, porque dice que van a tener el poder para detener la lluvia, que va a haber sequía, como en los tiempos de Elías. Pero también dice la Escritura que el río se va a convertir en sangre. ¿De quién está hablando aquí? De Moisés. Ahora, dice la Escritura que cuando hayan acabado su testimonio, la bestia, el anticristo, que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará.
y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad. Así como en los tiempos de Sodoma, que mataban a los habitantes y nadie les daba sepultura. Ahí los dejaban. Los robaban, les hacían lo que les hacían, los violaban, después los mataban y ahí los dejaban. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ahora, dice, y sus cadáveres estaban en la plaza de la gran ciudad. ¿Cuál ciudad? Miren lo que dice. Estoy en Apocalipsis 11:8. Dice, en un sentido espiritual, se llama Sodoma y Egipto. Ah, caray. ¿Por qué Sodoma otra vez? Dice, por eso dice, y en un sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado? En Israel, en Jerusalén. ¿Me estoy explicando? ¿Cómo está mencionando a la futura Jerusalén? Sodoma y Egipto. ¿Por qué Egipto? Porque eran idólatras. Se van a volver idólatras, adorando ¿a quién? A la bestia, al anticristo. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Ok. El hombre de fe, regresando acá a los tiempos de Abraham, el hombre de fe, Abraham, intercedió por las ciudades de Sodoma y Gomorra, y no porque se lo merecieran, pero era un hombre que intercedía por la salvación de los impíos, y le pidió a Dios que si salva a la ciudad por 10 justos, pero no hubo 10 justos para salvar a toda la ciudadanía. Dice, por 10, dijo Dios, por 10 no voy a destruir la ciudad. ¿Por qué no le dijo 5? Porque dijo, no, si no hay 10. Sin embargo, por amor a Abraham, Dios envió a 2 ángeles para que rescataran al justo Lot, junto con su familia, su esposa y sus 2 hijas. Y cuando lo sacaron de la ciudad, les advirtieron que escaparan por sus vidas y no miraran atrás, ni pararan para que no murieran. Ahora, usted sabe la historia, pero su mujer miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Ahora, todos miramos lo que nos interesa. Al que le gusta el fútbol, pues está viendo el fútbol. No estoy echando, no es pecado tampoco, ¿no? Pero hay gente que tiene la serie y hasta el trapeador lo ve mal. Una persona que tiene avaricia en su corazón, todo lo que ve con dinero, o robar, o qué sé yo. Pero todos miramos lo que hay en nuestro corazón, lo que nos conviene. Y lo que hizo la mujer de Lot, después de haber sido advertida, dice, no es solamente que miró, no, sino que hace el impulso. Dijo el Chapulín Colorado, no contaban, y volteó. Cuando voltea, no solamente que volteó la mirada, sino que hizo el impulso para regresarse. Y en ese momento ya perdiste, mujer. Perdiste tu ciudadanía. Perdiste el que quiera ganar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de Cristo, la hallará. ¿Ahora sí me estoy explicando, hermanos? Ahora, los ángeles le dijeron a Lot, junto a su esposa, a sus 2 hijas, que escaparan. Cuando los sacaron de la ciudad, les advirtieron que escaparan por sus vidas y no miraron atrás ni pararan para que no murieran. Pero su mujer miró atrás a espaldas de él. Significa que Lot iba enfrente. Y ella sí miró atrás. Y se volvió estatua de sal. El espíritu de Sodoma es una señal antes de la gran tribulación, hermanos. Es una manifestación de que su pueblo, sus ciudadanos, quienes ya le conocían, han ignorado a Dios, como el día de hoy.
que el Estado de Israel, ellos no pueden ignorar, ellos no conocemos a Dios porque son israelitas, nacieron, o sea, son israelitas porque vienen de la descendencia de Abraham. Ellos tienen la ley, tienen las promesas, tienen todo eso, pero han ignorado a Dios. Como dice el Salmo 2, dice, rompamos sus ligaduras y echemos sobre nosotros. Ya no queremos nada con Dios. Es lo que están haciendo el día de hoy. Haciéndolo a su manera, bombardeando naciones, bombardeando con un orgullo, una prepotencia. Mire, hermanos, yo se lo digo, no es fácil predicar esto, porque algunos que no lo entienden van a decir, no, es un pastor antisemita. No, oro por Israel, pero el nuevo Israel, lo que nos habla el nuevo Israel por la fe en Cristo, como dice Efesios, que ahora somos ciudadanos por la fe, ciudadanos de Israel. Amén, hermanos. Ahora, cuando dice orar por Israel, es orar por la iglesia, hermanos. La nueva Israel, la que es por la fe, la que es de Abraham por la fe. Por eso, mire lo que dice, comenzamos en Lucas, pero para entender esto, mire lo que dice unos versículos antes. Dice, Lucas 17, versículo 26, y habla ya de los tiempos finales. Dice, versículo 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Aquí está hablando que de su regreso. Amén. Dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Es como, se casaban, se divorciaban, se casaban y se volvían a... Y dice, hasta que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Va a ser algo repentino. Dice, así mismo como sucedió en los días de Lot. ¿Qué pasaba ahí? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué es lo que le pasó? Bueno, conocemos la historia. Y el Señor Jesucristo dice esto, que todo aquel que toma el arado y voltea hacia atrás no es digno del reino de Dios. No es digno de la nueva ciudadanía. Perdiste la oportunidad, ya te pusiste las manos en el arado, pero volteaste atrás. ¿A qué? Al mundo, al pecado, al baile, qué sé yo. Así mismo. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? ¿Qué dijo? Mis zapatillas. Y se quedó zapatilla. El hecho es de que, por eso dice, acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Los ciudadanos de Estados Unidos que se han naturalizado viniendo de otro país pueden perder su ciudadanía. Y hay 3 ejemplos que yo estuve estudiando acerca de esto. Y dice, número 1, si mintió en su declaración en el proceso, eso lo descalifica por falta de moralidad, porque mintió en algo legal. Número 2, por no cumplir con los requisitos necesarios aún después de haber sido aceptado. Por eso hay algunos que ya revisaron su ciudadanía y se dieron cuenta de que había mentido o que no tenía los requisitos. Van y le quitan la ciudadanía. Pierde la ciudadanía. Número 3. Cuando traicionan a la patria, haciéndose comunistas. Yo no sabía eso, me quedé así también. Caray. Sí, porque recuerdo que el comunismo, o sea, como los rusos, como
a Cuba, todo eso, dice, cuando traicionan a la patria haciéndose comunistas o enlistarse en el ejército enemigo de Estados Unidos. Ahora, ese es un ejemplo de lo que estoy poniendo. Como hijos de Dios, vamos a perder la ciudadanía del nuevo Israel si abandonamos a Dios y nos enlistamos con el enemigo. Todo aquel que se hace partícipe, vamos a decir, de estas marchas pro gay, digo esto con respeto, porque todos tenemos un conocido, alguien, o sabes de que por ahí vive uno así, o un familiar, qué sé yo, un compañero de trabajo. Bueno, ora por él o ora por ella. Amén, hermanos. Si entendiste, si no entendiste, te vas a quedar así en el limbo. El punto es de que cuando una persona aquí en Estados Unidos pierde la ciudadanía si traiciona a su patria, a la que juró cuando se hizo ciudadano y le pusieron su banderita. ¿Sí? Yo lo hice, juré en defender a Estados Unidos. Y yo juré delante de Dios. Y sí, estoy comprometido delante de Dios a dar mi vida por esta nación. Sí, yo lo explicaba hoy en la mañana también. ¿Por qué? Porque yo no estoy en contra de Estados Unidos. Que no esté a favor de ciertas políticas, ciertas ideologías y filosofías, eso no me hace enemigo de Estados Unidos, hermanos. Amén, hermanos. Como yo no soy anti-israelita, oro por Israel, pero no quiere decir que estoy de acuerdo con lo que están haciendo, porque estoy en contra del Estado de Israel por lo que está haciendo, porque no es lo que me dice la Biblia, porque ellos no consideran a Jesús. Yo soy ciudadano de Israel por Jesús, por la fe en Jesús. Y si yo me hago de este lado, entonces ya estoy traicionando a Jesús. Y pierdo mi ciudadanía de Jesús, de Cristo, en Cristo Jesús. ¿Me estoy explicando, hermanos? Así también, pongo el ejemplo de un estadounidense que pierde su nacionalidad al enlistarse en un ejército enemigo de Estados Unidos. Así también el que no permanece en Jesús, el que no guarda, el que no retiene, el que no persevera hasta el fin, este no puede ser salvo. Lot se fue acercando más a la ciudad del pecado, llevando a su familia a la influencia de Sodoma. ¿Dónde cree que sus hijas aprendieron de lo que es el incesto? Ahí en Sodoma. Todo tiene un inicio, hermanos. Llévalos ahí, llévalos a la inmoralidad sexual. Pero por andar por vista, hablando de Lot, y no por fe como Abraham, comenzó acercándose más y más y terminó viviendo junto con las ciudades o dentro de la ciudad de Sodoma. Lo peor fue que cada día se alejaba más y más de Dios y de su voluntad, como el Estado de Israel el día de hoy. Porque no me diga que el Israel de hoy, con sus bombardeos, con su genocidio, con su soberbia y con su orgullo gay, es el Israel de Dios. Es imposible. No estoy diciendo que todos los ciudadanos de Israel estén mal, o que esté yo generalizando, o que están condenados nada más porque están ahí. Yo estoy hablando del Estado de Israel, del gobierno, no de los ciudadanos. Dios ha guardado un remanente sin duda, y que por amor a ellos Dios no ha castigado por ahora a los ciudadanos de Israel, que perdieron su ciudadanía de la nueva Jerusalén, la espiritual. Dios quiere que todos se salven, como con Noé, como con Lot, como en el día de hoy, pero cada quien decide. La Biblia dice que oremos por Israel, sí, pero por la Israel de la fe en Jesús, no por el Estado de Israel, porque entonces ya me hago partícipe, ya me estoy ensuciando las manos por lo que están haciendo. ¿Me explico, hermanos? Ya puse el ejemplo de alguien que practica el aborto
y yo voto a favor de esa legislatura, ya me hago partícipe también. Y un día, Dios me, que tú votaste, pero va en contra, dice, no matarás. ¿Qué no entendiste de eso, pastor? Si en el caso, ¿verdad? ¿Qué no entendiste de esto? ¿Qué no entendiste de que estoy en contra del homosexualismo? Diría Dios. Pero si nosotros sí, ya. Sin embargo, oremos por Israel, por el inconverso, para que se convierta al Señor Jesús. Pero también por los ciudadanos del nuevo Israel, los de la fe en Jesús, los del linaje de Abraham. Estoy hablando de la iglesia, por nuestros hermanos en Cristo, en todo el mundo, los que sufren persecución, los que son asesinados en África, los que están asesinados en Afganistán, en Corea del Norte, en países comunistas, musulmanes, hindúes, que no aceptan el Evangelio de Jesús. Jesús dice que retengamos lo que tenemos, la ciudadanía. He aquí vengo pronto, dice el Señor, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribe sobre el nombre, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Lo dice una de las iglesias de Apocalipsis. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén, hermanos. Póngase sobre sus pies. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Con esto despedimos a nuestros hermanos. Dios les guarde y Dios les bendiga. Y esperemos que esto les sirva este estudio. Y le recomendamos que escuche la enseñanza de hoy en la mañana. Dios les guarde y Dios les bendiga.